¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cansados? ¿Tristes porque no están de vacaciones? Sí, quisieran estar en la playa, ¿verdad? En lugar de estar en la playa, estoy aquí escuchando al Iván cantar y al Andrés. No, ¿verdad? ¿Están contentos por estar aquí? Es algo hermoso poder estar en la presencia del Señor como iglesia, hermanos. Y esta vida es corta, se va a acabar. ¿Cuántos saben esto? No duramos. Pero después de esta vida viene lo bueno. Una eternidad con Dios. Si es que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, si es que vivimos como cristianos. Y para eso estamos aquí, para aprender a vivir como cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor? Tenemos que aprender a vivir como cristianos. Dile que tienes a un lado: aprende a vivir como cristiano. ¿Y cómo es eso? Pues como Cristo, ¿verdad? Como Cristo, y todo lo que necesitamos para vivir como Cristo lo tenemos plasmado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y vamos a abrir, hermanos, en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a continuar con el tema número 3 de esta serie que hemos iniciado, aprendiendo de los hechos. Aprendiendo de los hechos. Y el tema que trataremos en esta tarde le he puesto el reino de Dios. Se llama el reino de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es rey? Y no solamente rey, es rey de reyes. Es rey de reyes. La pregunta aquí ¿es rey sobre mi vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es rey sobre mi vida? Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos para que no se distraiga, y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar para tener una comunión contigo, una comunión estrecha, profunda, para poder aprender de ti, y no solamente eso, sino que recibir de ti, de tu mano, de tu presencia, la gracia para poder vivir todo aquello que tú nos estás enseñando. Yo te pido que tomes control de este tiempo, que tomes control de mi vida, mis pensamientos, mi corazón, y que tomes también control de cada uno de los miembros de los sentidos de mis hermanos, que sea que estén presentes o a larga distancia, van a escuchar tu palabra. Te pido que nos ayudes y que podamos tener ese corazón dispuesto, que así como Lidia, Señor, nosotros también estemos atentos, que tú nos abras el corazón para poder estar atentos a todas tus palabras, para que podamos crecer en esta vida que tú has puesto delante de nosotros, aprender de los hechos, aprender ese modelo que tú dejaste plasmado en tu palabra de principios espirituales, para que en nuestra generación podamos edificarnos como iglesia, podamos cumplir la obra por la cual tú nos has bautizado, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos a que en este tiempo podamos absorber todo lo que tú nos quieras dar, que se quede bien grabado en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan paciente con nosotros, tan perdonador. Queremos ser cada vez más conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas, este tiempo, esta reunión que en tu nombre hacemos. Amén.
el reino de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor durante 40 días estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles, y demostrando de una manera convincente que Él era el Cristo, pero que también les hablaba del reino de Dios. Ahora, quiero que entendamos algo. Nosotros como iglesia, en pleno siglo XXI, somos parte de la misma iglesia que el Señor fundó en el Pentecostés. Aquella iglesia que es el fruto de esa aflicción y por la cual el Señor entregó su vida. En el libro de los Hechos encontramos todo lo referente a ese modelo del cual nosotros debemos aprender, los principios espirituales que nosotros debemos tomar como iglesia y cuáles son los puntos fuertes que nosotros como iglesia debemos entender y tener bien claro para poder vivir en la forma en la que Dios lo estableció para su iglesia. El libro de los Hechos es, por decirlo de algún modo, el segundo tomo de aquello que fue iniciado por Cristo Jesús. Sabemos que es un libro que escribió Lucas, quien antes de esto escribió el Evangelio. El Evangelio que tiene su nombre es, por decirlo, el primer tomo es la vida, los hechos del Señor Jesucristo, y Hechos es precisamente la segunda parte. Un tomo que aún no se termina porque se sigue escribiendo la obra que el Espíritu Santo está haciendo o está continuando en la iglesia, porque somos parte, les repito, de la misma iglesia. Ahora, como iglesia tenemos que aprender de los hechos a fin de poder seguir adecuadamente las pisadas de aquellos que fueron enseñados por Jesucristo, a fin de que nosotros podamos hacer la obra de la misma manera que le hicieron ellos. Específicamente tenemos que aprender de aquellas enseñanzas y acciones que fueron dadas y hechas desde el principio por los santos apóstoles, por los discípulos, y que sirvieron como fundamento sobre el cual la iglesia en esta generación, así como en las generaciones pasadas, debe de sobreedificar. Les repito, recordemos que el Señor comenzó la obra y claramente después de haber hecho Él su parte, dejó la encomienda de que continuaría o de que debían continuarla aquellos que habían creído en Él. El Señor les dijo a sus apóstoles que ellos harían cosas mayores que las que Cristo Jesús mismo hizo, no en demostración de poder, sino en las cosas de perseverancia, porque el Señor ya iba al Padre. El Señor solamente duró 3 años en su ministerio, y en 3 años Él comenzó su obra, pero sus discípulos, sus apóstoles, debían de continuarla. Y les dijo: si ustedes creen en mí, mayores cosas que esta harán. Y también en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, se nos expone que como iglesia, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no existe el judío o el gentil dentro de la iglesia, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como iglesia tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre esto, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos de vivir, avanzar, y debemos de tener bien claro cuáles son estos fundamentos y esta forma de vida que nosotros debemos de llevar como iglesia de Cristo Jesús en esta generación. En un principio lo comenté, el Señor nunca nos va a exigir que suframos de la misma manera que sufrieron los apóstoles o los discípulos. No nos va a pedir que hagamos los mismos milagros que hicieron ellos. No nos va a pedir que entreguemos nuestra vida hasta la sangre como lo hicieron ellos.
pero sí nos va a pedir que tengamos el mismo esfuerzo, que tengamos el mismo carácter, que busquemos las mismas cosas que buscaron ellos. Y todo esto se refiere a hacer la voluntad de Dios. El Señor nos va a pedir que como iglesia, a través de los siglos, hagamos la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que tener muy bien entendido cuáles son los fundamentos en los cuales la iglesia está siendo edificada. La semana pasada hablamos acerca de que Jesús vive. ¿Cuántos estuvieron? Este es un fundamento de la iglesia. La iglesia tiene que caminar bajo el fundamento de que Jesús vive, de que Él no está muerto, a fin de que la iglesia no presente un Jesús muerto. Y hablamos bastante acerca de esto, de cuando nosotros presentamos al mundo un Jesús que ha muerto, un Jesús que no está vivo, un Jesús que no es capaz de llevar o de llevarte a una relación íntima y personal con Él, porque está muerto. Bueno, del mismo modo, otro de los fundamentos que nosotros como iglesia debemos de conocer muy bien para poder edificar en nuestra generación es el reino de Dios. Tenemos que conocer y tener muy bien entendido qué es el reino de Dios, a qué se refiere el reino de Dios y cómo la iglesia tiene que vivir en el reino de Dios. Una persona dijo que la iglesia es la encargada de hacer visible el reino invisible. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es natural, no es de la carne, no es algo físico, sino el reino de Dios es espiritual. Y la iglesia es la que está encargada de hacer visible el reino de Dios que es invisible. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque la Escritura nos dice que es un concepto importante. Es un concepto central en el Nuevo Testamento. Tan importante es que el Señor les habló, dice la Escritura, durante 40 días acerca de estas cosas. Pero bueno, el reino de Dios también se puede hablar o lo podemos encontrar en la Biblia como el reino de los cielos, son sinónimos. Reino de Dios y reino de los cielos es exactamente lo mismo. Como reino de los cielos aparece aproximadamente 32 veces en el Evangelio de Mateo, y en ningún otro evangelio y en ninguna otra parte de la Escritura aparece como reino de los cielos, sino solamente en el Evangelio de Mateo. Y esto tiene su causa, ¿no? Se dice que Mateo fue dirigido primordialmente a los judíos, los cuales pues no se atrevían a mencionar el nombre de Dios, o lo que nosotros conocemos como el tetragramatón. Entonces cambiaban la palabra Dios por la palabra cielos, y para ellos hablaba específicamente de lo mismo. 32 veces aparece en el Evangelio de Mateo reino de los cielos, y aparece también 5 veces como reino de Dios en Mateo, ¿no? Lucas utiliza el mismo término o el término reino de Dios en su Evangelio aproximadamente 33 veces. 15 veces en el Evangelio de Marcos, 2 veces en el Evangelio de Juan, 7 veces en el libro de los Hechos y 8 veces en las cartas paulinas. Este concepto se menciona mucho en el Nuevo Testamento y es un concepto importante y central en la vida de la iglesia. Fue usado principalmente por Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo, y después de él este concepto reino de Dios o reino de los cielos fue usado por el mismo Señor, quien convirtió el mensaje del reino en parte central de su ministerio. Era parte central del mensaje que él compartía estando en esta tierra. En Mateo 4:17 lo encontramos de parte del Señor Jesucristo justamente cuando Juan el Bautista había sido encarcelado. Dice la Escritura en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir:
Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el primer mensaje, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo habló, y también lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, en donde nos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, es importante, muy importante, que entendamos el concepto del reino de los cielos como iglesia para poder avanzar y edificar adecuadamente en nuestros tiempos, en nuestra generación. El reino de Dios, o la frase reino de Dios, no aparece como tal en el Antiguo Testamento, pero ya desde el principio de los tiempos se nos hablaba del reinado de Dios sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Incluso recordemos que el pueblo de Israel desechó a Dios como rey y pidió un rey carnal, un rey natural como las demás naciones. Pero ya se nos hablaba del Señor como rey. En el Salmo 113 nos dice que su reino domina sobre todo. En el Salmo 47 se nos dice que es rey sobre toda la tierra. Que su reino abarca tanto el pasado como el presente, como el futuro. De generación en generación, dice el Salmo 145. Toda la Escritura nos habla acerca del reinado de Dios, del reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, implícitamente en el gobierno de Dios sobre toda su creación, por derecho de ser el creador de todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento ya como un concepto más profundo y más ligado a la vida del hombre. Ahora, hablar de un reino implica la existencia de un rey. No puede haber reino sin rey. ¿De acuerdo? El rey del reino de Dios o el rey del reino de los cielos es Jesús. Por eso les pregunté en un inicio, ¿cuántos saben que Jesús es rey? Pero ¿cuántos pueden decir Jesús es mi rey? Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? En la conversación Jesucristo les dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es un reino natural y temporal. No es como los reinos de este mundo. Mi autoridad no proviene de un hombre, sino proviene de Dios mismo, del creador de todas las cosas. Una autoridad que viene de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del poder de Dios que se mueve en medio de los hombres, no de una simple manera natural como los judíos pensaban que era el reino de Dios, sino un poder que es espiritual y que sobrepasa el tiempo y el espacio, y que se vio encarnado por medio de la persona de Jesús. Un poder que descendió del tercer cielo para venir y gobernar lo más profundo del corazón del hombre y llevarlo a un gobierno eterno. Un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 18:36. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios nos habla del gobierno de Dios en el corazón de los hombres o en la vida de su iglesia, de la forma en la que Él ha establecido en cuanto a cómo se deben de llevar las cosas dentro de su reino, dentro de su gobierno. Y este reino vino y se estableció por medio de Jesucristo y continúa por medio de la obra
de su Espíritu Santo gobernando la vida de su iglesia. Un reino espiritual que gobierna los corazones de los que son hijos de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo nos enseña diciendo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, el reino de Dios no tiene nada que ver con lo natural y temporal, sino tiene que ver más bien con cosas que son del Espíritu. La justicia, el gozo y la paz, que producen o que se producen cuando el mismo Dios está gobernando la vida de los hombres. Porque el reino de Dios, dijo también en 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en poder. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios como fundamento de la iglesia, hablamos de la necesidad, repite conmigo, necesidad, de que sea el Espíritu Santo quien gobierne en su totalidad la vida de la iglesia, el comportamiento de la iglesia y por lo tanto de cada uno de los que pertenecen a la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús es rey? ¿Cuántos pertenecen al reino de Cristo Jesús? Porque si es así, entonces Jesús es quien debe de estar gobernando tu vida como parte de la iglesia. Tu corazón, tus pensamientos. El reino de Dios es el que debe de prevalecer en tu corazón y en tu vida diaria. No la comida ni la bebida, porque esas cosas no pertenecen al reino de Dios. Una vida de continuo crecimiento, de continua edificación en la palabra, tiene que ver con la manifestación del reino de Dios en la vida de los hombres. Alguien que crece continuamente en la palabra de Dios es porque continuamente está sujeto al reino de Dios, a lo que el Señor quiere de sí. Cuando el Señor Jesucristo les habló durante 40 días, o cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días más aquí en esta tierra, entre los hombres. Y hubo dos cosas en las que se enfocó el Señor Jesucristo estando en esta tierra. Número uno, lo vimos la semana pasada, comprobar que estaba vivo y que con ello el poder de Dios estaba con él, que él era Dios mismo y que la muerte no lo pudo retener. Y gran parte de esos 40 días estuvo dando manifestaciones de su poder, de manera que se les apareció a muchas personas, dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas al mismo tiempo, para comprobar su poder de resurrección y confirmarse como el Hijo de Dios, es decir, como Dios mismo. Pero por otro lado, su enfoque fue hablarles acerca del gobierno que debería de tener la iglesia mientras permaneciera en esta tierra. Porque un día la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia va a ser tomada por Dios, por Cristo Jesús. Y es entonces cuando su reino se establecerá en este mundo. Pero mientras estamos en esta tierra, su gobierno debe de prevalecer sobre todos los que somos hijos de Dios. Y les habló durante 40 días acerca de estas cosas. Es importante que el cristiano o que en su conjunto la iglesia conozca acerca del reino de Dios. ¿Será importante? Alguien que no conoce el reino de Dios no es gobernado por Dios. Y alguien que no es gobernado por Dios es gobernado por sí mismo. Por lo tanto, no puede vivir la voluntad de Dios. El primer paso entonces es entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que después nos podamos adentrar en la vida
en el reino de Dios. Nadie puede vivir el reino de Dios si no ha sido confirmado en la fe que es del Hijo de Dios. Es decir, nadie que no crea que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús está vivo, que Jesús es Dios mismo, puede ser gobernado por Él. ¿Cómo podrían un chico hacerle caso o ser gobernado por alguien a quien no considera su padre? Si los mismos chiquillos que tienen a sus padres y los reconoce son desobedientes, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más aquellos que no reconocen la autoridad de un padre podrán sujetarse a las indicaciones que el Padre les da? Es necesario el reconocimiento de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, para poder adentrarnos en la vida que es del reino de Dios. Hemos hablado en enseñanzas anteriores que la iglesia se fundamenta en la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ya vas por buen camino. Los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, quédense ahí hasta que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Si no, no van a poder avanzar. Son rebeldes. Y como Hijo de Dios, mi hermano, era imposible que la muerte lo retuviera. Así está escrito y así se vivió la iglesia desde sus inicios. La iglesia sabía que Jesús estaba vivo. Las pruebas irrefutables de que el Señor está vivo afirmaron la primera iglesia y así la han sostenido durante casi 2000 años. Pruebas que el Señor dio en cuanto al poder de su resurrección. Ahora escúchame bien, al Señor le interesaba que sus discípulos estuvieran totalmente seguros de la realidad que estaban viviendo. Recuerdan que el Señor le dijo a Tomás: toca, porque quiero que entiendas que es real lo que estás viendo, que no es un fantasma, porque los fantasmas no los puedes tocar. Y le dijo: ven y toca mi costado, ven y toca mis manos y date cuenta que yo soy, para que seas creyente y no incrédulo. Porque Jesús, mi hermano, le interesa, y le interesaba en aquel tiempo y le interesa hoy, que su iglesia esté segura de lo que está creyendo y lo que está viviendo. El total cumplimiento de la promesa del Señor de su resurrección tenía que ser una realidad en los corazones de los que habían creído en Él, porque esto iba a sentar las bases del reino de Dios en la vida de los hombres. Y esto es lo que lo sostendría hasta su segunda venida. En otras palabras, si sus discípulos no hubieran estado 100%, ¿cuánto? 100%, no un 99%, porque con ese 1% niegas al Señor. 100% seguros y convencidos del poder del Señor sobre la muerte, del poder del Señor sobre todas las cosas, sobre la autoridad que le había sido dada de parte del Padre, sobre toda la creación, sobre lo que está en los cielos, sobre lo que está en la tierra y sobre lo que está debajo de la tierra. Tenían que estar 100% seguros, convencidos de todas estas cosas. De otro modo, no hubiesen permanecido firmes en todo lo que después se les vendría. No pudiesen haber vivido el reino de Dios si no estaban convencidos al 100% de que Jesús es el Hijo de Dios y que vive por los siglos de los siglos. No se hubiesen sometido al señorío, al reinado de Jesús, aún sobre sus propias vidas, sobre sus propios padecimientos, para cumplir adecuadamente con todas y cada una las demandas del reino de Dios. Aquí el principio de todo esto es que el tener una profunda convicción de que Jesús es Dios y de su poder sobre todas las cosas, es lo que nos va a poder sustentar
en nuestra vida cristiana. Una profunda convicción de que Jesús es Dios y de su poder sobre todas las cosas es lo que sustenta la vida del cristiano. Así fue al principio y así es hasta el día de hoy. Alguien que duda por tan solo una pequeñísima parte de que Jesús es Dios, escúchame bien, no se va a sujetar al reino de Dios. Y esa pequeña porción de duda lo va a hacer un cristiano rebelde. Un cristiano que no se sujeta al señorío de Dios. Por lo tanto, no le va a entregar el 100% de su vida. Le va a entregar el porcentaje de fe que tiene en cuanto a lo que es o quién es Jesucristo. En el primer siglo, cuando el Señor Jesucristo resucitó y comenzó a hablarle a sus discípulos acerca de todas estas cosas, era importante que ellos conocieran y que ellos fueran afirmados en todo lo que es concerniente al reino de Dios. Así dice la Escritura. Les estuvo hablando todo lo concerniente al reino de Dios. Porque era importante, les repito, que lo conocieran y que estuvieran firmes. Lo que había de venir para ellos no era cosa fácil. Era algo sumamente complicado. Habían sido escogidos para poner los fundamentos de lo que sería por los siglos la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia iba a estar en cierto modo fundamentada y edificada sobre la sangre de aquellos que habían afirmado sus convicciones en esa verdad de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que eso fuera posible, tenían que entender que en el reino de Dios el que gobernaba era Dios. Porque a veces no tenemos en cuenta estas cosas, hermanos. En el reino de Dios el que gobierna es Cristo, no tú, no el pastor, no el apóstol ni siquiera. ¿Quién es el que gobierna? Cristo. En el reino de Dios gobierna Cristo. En la iglesia de Dios gobierna Cristo y nadie más. ¿Entiendes eso? Te sujetas a Cristo. ¿No entiendes eso? Te revelas a Cristo. Si era importante para los discípulos o para los apóstoles que entendieran esto, yo te pregunto, ¿será importante para nosotros también entenderlo? Pero no lo entendemos, hermanos. No lo entendemos. A veces vivimos como si no entendiéramos que hay un rey sobre nuestras vidas. Vivimos como si no entendiéramos que hay un rey sobre la iglesia. Y les repito, no entendemos lo que es la iglesia. Por lo cual hacemos lo que bien nos parece, como en el tiempo de los jueces, los cuales no entendían que había un rey sobre sus vidas, un Dios que los gobernaba. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Nosotros necesitamos estar firmes. Como iglesia en este siglo, en esta generación, necesitamos estar firmes e inconmovibles en todo lo que es concerniente al reino de Dios, al gobierno de Dios sobre la vida de los hombres, a fin de que podamos estar dispuestos a vivir adecuadamente conforme a las demandas de este reino. Pero bien curioso, hermanos, no nos sujetamos a las demandas del gobierno terrenal, ¿verdad que no? No nos sujetamos a lo terrenal, ¿cuánto más nos vamos a sujetar a lo espiritual? Alguien que entiende que su vida le pertenece al Señor se sujeta a todo, absolutamente a todo lo que el Señor le demanda. ¿Y cuánto es todo? Todo. Pero es bien difícil, por eso necesitas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
para que puedas vivir en el reino de Dios. Fíjense, el Señor nos dijo que para poder entrar en este reino era necesario nacer de nuevo. Nadie, absolutamente nadie que no nazca de nuevo puede pertenecer al reino de Dios. Porque en el nacimiento de nuevo se encuentra la nueva naturaleza, el cambio de mente, de corazón y de espíritu para poder obedecer y sujetarnos a las leyes del reino. Abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 26, desde el versículo 25, hasta el versículo 27. Ezequiel 36, desde el 25 al 27. Porque en esta fracción de la Escritura se nos expone la obra que el Señor hace a fin de que podamos pertenecer al reino de Dios, es decir, nacer de nuevo. Dice Ezequiel 36, 25. ¿Ya lo tiene? Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y escúcheme bien, todo esto, la nueva mente, el nuevo corazón, el nuevo espíritu y su espíritu viviendo dentro de nosotros, va a ser con el propósito, dice en el versículo 27, y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por eso, mis hermanos, nadie que no haya nacido de nuevo puede vivir el reino de Dios, porque necesita un corazón nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 3, que le era necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, para poder vivir el reino de Dios, para que la iglesia pueda vivir el reino de Dios, tiene que ser una iglesia de gente nacida de nuevo. ¿Cómo debe de ser la gente que se congregue? Nacidos de nuevo, para que puedan seguir las normas, los estatutos, los decretos que el reino de Dios establece. Y si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el gobierno de Dios, no puedes ver la obra de Dios en la vida de su iglesia. Por eso muchos que están en las congregaciones, cuando al no ser nacidos de nuevos, no entienden nada del orden y la disciplina que la palabra de Dios marca que deben de tener. Hermano, siéntese por acá. ¿Cómo me voy a sentar allá? Yo me siento donde yo quiero. Por eso doy mis diezmos y mis ofrendas. ¿Saben que los diezmos y las ofrendas no son para que te sientes donde quieras? Si quieres sentarte donde quieras, cómprate una silla, un banquito y llévatela a donde tú quieras. Pero en la iglesia hay un orden. Normas tan pequeñas como esas son las que aquel que entiende el reino de Dios puede seguir. Y les voy a preguntar algo. ¿Les pasa algo si se sientan en una silla diferente a la que se sientan siempre? Contesten. Entonces, ¿por qué no se quieren sentar?
¿Por qué simplemente no se sientan donde les dicen? Es algo simple, hermanos, pero queremos vivir el reino de Dios en cosas bien gruesas, ¿verdad? No, yo vivo el reino de Dios, yo doy mi vida por Cristo, Mire, alguien que no obedece cosas tan simples como esa, si es varón, tampoco trata bien a su esposa. Se los aseguro, Porque alguien que es rebelde en una instrucción tan simple, ¿ustedes creen que no va a ser rebelde en una instrucción espiritual? Y si es mujer, les apuesto que no se sujeta a su esposo. Se quedaron muy callados, hermanos. Están meditando en la palabra, ¿verdad? Para poder vivir, entrar, ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario un nuevo corazón, una mente, un nuevo espíritu. Es necesario el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y todo esto es por medio de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creyéndolo, entregarnos nuestro corazón a Él, entregarle nuestra vida. Para poder entrar en el reino de Dios, para poder vivir este reino, dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo, pero también es necesario tener una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos. Así lo dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20. Si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. Y esto también tiene que ver con la fe en Jesucristo y con el nacer de nuevo. Porque ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Sus obras. Esa era la justicia por medio de la cual estos hombres querían entrar en el reino de Dios. Y Jesús les dice, no se puede. Por obras nadie puede entrar al reino de Dios. Por eso necesitan una justicia mayor. Por eso, mis hermanos, tus ofrendas no te pueden llevar al reino de Dios, porque son obras. Tienes que tener una justicia mayor para poder sujetarte al gobierno de Cristo. ¿Cuál es esa justicia mayor? La fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo, mis hermanos, nos lleva a sujetarnos a Él. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, con temor y temblor le obedeces. Supongamos, estuviera aquí el Chapo Guzmán. ¿Cuántos conocen al Chapo Guzmán? Muchos lo conocen más que a Jesús. Imagínense que el Chapo Guzmán estuviera fuera de la cárcel y con todo el poder que tenía antes, y se para aquí y atrás con un puño de hombres así armados y les dice, pónganse de rodillas. ¿Cuántos se ponen de rodillas? Ay, se ponen de rodillas, no para adorarlo, no inventen, no estoy diciendo para adorarlo. Se ponen de rodillas. ¿Saben por qué? Por miedo. Es la verdad. Una vez estaba yo en el mundo, no era cristiano, nacido de nuevo, no estaba en el reino de Dios. Iba yo con un amigo por la calle. En el mundo no se siente bien bravo, ¿verdad que sí? Se siente que nadie le hace nada. Íbamos caminando y este amigo se le ocurre cucar a los policías. Los cucó, o sea, íbamos caminando y se les para enfrente, iba la patrulla y les hace como que les va a aventar algo y les grita ¡pam! Y los policías brincaron y pues nos empiezan a corretear. Patitas, ¿para qué te quiero? Y comencé a correr. Y pues uno, si no hace ejercicio, no tiene condición, ¿verdad que no? Nos corretearon, iban para allá, nosotros para acá. El chiste es que me cansé. Me cansé y le dije, ¿sabes qué? Hay que escondernos ahí. Nos escondimos en un local comercial en una segunda planta y dije, ¿dónde están los policías? Y me asomo. Ay, dije, ya estaban aquí. Nos agarraron. ¿Y qué cree que fue lo primero que hice yo? Perdóneme. Le pedí perdón al oficial.
porque me agarraron y me pusieron unas patadas. ¡Pam! Y yo por miedo le pedí perdón así, mire. Así me humillé delante del perdón y me dejaron. El otro amigo no lo quería pedir perdón, lo traían golpe tras golpe. Pero a veces, hermanos, nosotros no entendemos acerca de quién es Jesús. Sí decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero si realmente lo creyeras, te sujetas a Él. Mira, te daría temor y temblor fallarle en cualquier cosa. Y si le fallas, inmediatamente le estás pidiendo perdón, porque sabes el nivel de autoridad que Él tiene sobre tu vida y sobre el universo mismo. Por eso la fe en Jesucristo, una fe genuina, pura, es tan importante en la vida de la iglesia, en la vida de los miembros de la iglesia, para que puedan vivir adecuadamente el gobierno de Dios en sus vidas. Pero alguien que depende de sus propias obras, alguien que confía en lo que él hace o en lo que ella hace para agradar a Dios, es alguien que no entiende el gobierno de Cristo. El rey David, aun cuando la manifestación del reino de Dios no llegaba a esta tierra, porque fue por medio de Cristo Jesús que se manifestó el reino de Dios, entendía que con sus propias obras no podía agradar al Padre. Él dijo en el Salmo 51, yo te podría ofrecer holocaustos, pero eso es lo que no te agrada, sacrificios es lo que no quieres. Tú simplemente quieres un corazón contrito y humillado. Y eso no habla de otra cosa, sino de alguien que entiende la grandeza de Dios. La grandeza de nuestro Dios, la autoridad que Él tiene sobre el mundo. Y aún más, mis hermanos, sobre su iglesia. Si tu justicia, dice, no fuere mayor que la de ellos, no puedes entrar al reino de Dios. La justicia que es por la fe en Jesucristo. Para poder entrar en el reino de Dios, dice la Escritura que debemos de ser como niños. Así lo dice Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. Si no se hicieren como estos pequeños, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Cómo van a ser gobernados si se comportan como adultos rebeldes? Los niños no, los niños son dóciles. Los niños son dóciles a la voz de su padre. Confían. Atienden a la voz de sus padres, se refugian bajo el cuidado de ellos y dependen completamente de Él. Cuando un niño o una niña está haciendo berrinche, una vez contaba la historia de mi mamá que mi hermano, el más grande, estaba haciendo un berrinche, estaba chiquito, no ahorita, y que ya la tenía hasta aquí de sus berrinches, y que lo dejó ahí y se escondió, y que cuando vio que no estaba, se levantó y dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dejó de hacer berrinche y fue a buscarla, y ya se le apareció y le dijo, ¿verdad? ¿Te vas a quedar? Yo lo mismo hago con mi hija. Cuando está haciendo berrinche ahí la dejo y me escondo. Y funciona. Y funciona. ¿Por qué? Porque el hijo, por más pequeño que esté, necesita el cuidado, la protección de sus papás. Necesita tenerlos cerca. Pero si no se comportan como niños, ¿cómo pueden entonces obedecer a Dios? Cuando el hombre, el niño va creciendo, se siente cada vez más independiente, ¿verdad que sí? Ya a los 12 años se quiere ir de la casa y quiere pagar su propia renta, pero se acuerda que no tiene dinero y se queda en casa. Y entre más crece, más independiente quiere ser. Así es el hombre delante de Dios, entre más grande, más rebelde. Por eso necesitamos ser como niños para entrar en el reino de Dios y que nuestro corazón pueda ser dócil a los mandamientos de Cristo, a la voz de Cristo que te dice, hermano, pásele y siéntese por acá.
Hermana, pásele y siéntese por acá. A eso. Confía en mí. Haz esto, mueve el otro, pide perdón. Perdona. Todo esto tiene que ser parte de nuestras vidas como iglesia. Es estar sujetos a Cristo porque somos personas que tienen un nuevo corazón, una nueva mente, porque tienen la fe en Cristo Jesús, porque dependen del Padre. Para poder entrar en el reino de los cielos es necesario creer verdaderamente en Cristo Jesús. Por eso también habló el Señor que el reino de los cielos le pertenece a los que son pobres en espíritu. En Mateo capítulo 5 versículo 3, en el inicio de las bienaventuranzas, lo que dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque un pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita de Dios, no que le está haciendo favores a Dios. Alguien que no entiende su pobreza, su mendiguez delante del Padre, es alguien que siente que le está haciendo un favor a Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia para que el Señor se sienta contento? Es que yo voy a la iglesia porque si no el Señor se pone triste. Le estás haciendo un favor a Dios para ponerlo contento. Mire, hermano, dice la Escritura que el contentamiento de Dios son sus hijos obedientes. Eso es lo que el Señor lo pone contento. ¿Cuántos creen que dan sus ofrendas para que el Señor se ponga contento? Para que el Señor, porque si no el Señor no puede continuar su obra. Imagínate, si yo no doy mi diezmo, un alma se queda en el infierno. ¿Cuántos saben que no funciona así el reino de Dios? El reino de Dios no es eso. El reino de Dios le pertenece a aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Porque al reconocer esa necesidad de Dios, está dispuesto a sujetarse a sus mandamientos. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice que el reino de Dios es de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y qué es esto sino otra cosa? Sino el estar dispuestos a sufrir lo que sea necesario por obedecer a Dios. A eso les pertenece el reino de Dios. Es necesario que estemos afirmándonos en estas simpleces, quizá espirituales, pero importantes para llevarlas a la práctica. Estar dispuesto a lo necesario, hermano. Y les repito, en nuestra generación quizá no implica ser quemados por el fuego o ser decapitados. Quizá implica permitir que se lleven tu carro por no dar mordida. Eso, hacer las cosas bien. Estar dispuesto a padecer. Estar dispuesto a que te corran de tu trabajo, quizá porque reconociste o porque exhibiste la falta de integridad de alguien. Porque actúas íntegramente. Tiene que haber una vida práctica como prueba, porque mis hermanos, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque digamos somos cristianos, no porque digamos Dios me gobierna, no porque digamos Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es vano, es superficial, si al fin y al cabo tú no estás dispuesto a sujetarte a las leyes de su reino, a vivir como iglesia. Debe de haber una prueba. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Por su vida, por su forma de vida, conocerán quiénes son aquellos que pertenecen al reino de Dios y quiénes no. Por el fruto, por el comportamiento, por la forma de pensar, de vivir, por la forma de hablar incluso. No por una simple confesión que diga Señor, Señor. La iglesia no debe de vivir
simplemente vociferando que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, sino debe vivir comprobando con su vida que en verdad Jesús gobierna la iglesia. Y cada uno de nosotros somos responsables de evidenciarlo al mundo. Es necesario demostrar con nuestra vida el reino de Dios en todas las cosas, aún en la disposición a padecer. Pablo le dijo en Hechos 14:22 que era necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Era necesario. Es necesario también para nosotros entender que para poder entrar en el reino de Dios, para poder vivir el gobierno de Dios, tenemos que aprender a sujetarnos a Dios en todas las cosas, por más mínimas que parezcan, por más sencillas que puedan parecer. El tema del reino de Dios es fundamental y necesario para entender el manejo de la iglesia o el comportamiento de la iglesia en cada una de las generaciones que vamos pasando, en este caso la nuestra. El ministerio del Señor, les repito, estuvo basado en gran manera o enfocado en el reino de Dios. Muchas de sus parábolas o gran parte de las parábolas del Señor trataban acerca de este tema, con el fin de hacerle entender a los que habían creído en Él cuál era el mover de Dios en su iglesia o en su gobierno. Quería revelarles a los que son de Él aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios, verdades espirituales ilustradas mediante acontecimientos naturales. Y Él dijo que no a cualquiera le era concedido entender estas cosas, sino solo a aquellos que le pertenecían, solo a aquellos que habían creído en Él, que habían determinado entregarle sus vidas, a todos los que le recibieron y que por autoridad del Padre fueron llamados hijos de Dios. A través de las parábolas del reino, así se conocen, una serie de parábolas, el Señor nos hace ver el estado y condición de la iglesia desde el principio hasta el fin y nos advierte, hermanos, para que no seamos una iglesia que caiga en condiciones fuera del gobierno de Dios. Fuera del gobierno de Dios. Y en Mateo 13, tú lo puedes leer completo en tu casa, ábrelo nada más para que tú puedas ver todo lo que nos habla acerca del gobierno de Dios a través de todas estas parábolas. Las parábolas del reino. Aquí en Mateo 13, desde el versículo 1 en adelante, se nos narran 7 parábolas. 7 parábolas que nos hablan de la condición de la iglesia bajo el reino de Dios. Dice la Escritura que comienza con la parábola del sembrador. Bueno, a través de estas parábolas, les repito, se nos hace ver el estado y condición de la iglesia. Se nos narra el inicio de la obra de Cristo Jesús y el fin de ella a través de la iglesia, a través de su segunda venida. Comienza con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, de una manera muy general, nos narra el comienzo de la obra de Dios en el mundo. El reino de Dios no vino a la tierra sino por el nacimiento de Jesucristo. Él es el que vino a traer el reino de Dios a la vida de los hombres. Ahí es donde comienza la obra. Se nos dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Él mismo da la explicación y dice aquel que siembra la palabra. Pero primordialmente ese sembrador es Jesucristo.
Jesucristo es quien en un principio vino y salió a sembrar. Y es ahí cuando comenzó la obra, cuando comenzó el reino de Dios en la vida de los hombres. Fue Él quien nos trajo la palabra, quien nos trajo el gobierno de Dios. Y hasta ahí todo está bien, porque ahí dice la Escritura que muchos recibirán el reino de Dios y otros no. El sembrador salió a sembrar y semillas cayeron por todos lados. Y solamente unos con una condición muy específica en su corazón son los que dan fruto en el reino de Dios. Los que reciben la palabra y la ponen por obra. Posteriormente dice que el reino de Dios avanza y se nos narra la parábola de la cizaña. Y aquí en la parábola de la cizaña nos muestra cómo en la iglesia, hablando universalmente, cómo en la iglesia siempre habrá dos tipos de personas. Y eso va a ser hasta el fin, hasta que Cristo Jesús venga. Están los que pertenecen al reino de Dios y los que no pertenecen al reino de Dios. Aquí, en este lugar, quizá hay algunos que pertenecen al reino de Dios y hay otros que no pertenecen al reino de Dios. O algunos que se sujetan al gobierno de Dios y a otros que no les interesa vivir como Dios dice, sino como ellos creen que es aceptable. O sea, una justicia semejante a la de los escribas y fariseos, basada en sus propias obras. No una justicia que los lleve a rendir su corazón delante del Señor. Y así va a ser siempre, hermanos. Siempre va a haber en un lugar hijos de Dios e hijos del diablo. Siempre. Voltea con el que tienes a un lado y dile: ay, tienes cara de hijo de Dios. Tienen cara de hijo de Dios. Si viven en el reino de Dios, son hijos de Dios. Si viven sujetos al reino de Dios, entonces son hijos de Dios. Cizaña aquí no hay, ¿verdad que no? Bueno, sí hay, pero no vinieron. Ahora no vinieron. Vienen el próximo domingo. El reino de Dios, mis hermanos, o en el reino de Dios siempre habrá dos tipos de personas. O nos habla de que habrá dos tipos de personas: los que se sujetan a ese reino y los que no se sujetan a ese reino. Así va a haber en el mundo siempre, en las congregaciones. Siempre va a haber personas que no se quieren sujetar al reino de Dios, solamente en lo que les conviene. Después nos habla de una tercera parábola, la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Después dice que es la semilla más pequeña de todas. Después crece, se hace árbol y los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Bueno, ¿de qué nos habla esto, mis hermanos, en cuanto al reino de Dios? Esto nos habla o nos enseña que la expansión del mensaje del reino va a tomar tal dimensión, de manera que aun cuando la obra haya comenzado pequeña, va a continuar y va a terminar por ser muy grande. De manera que, de una manera indudable, terminaría por ser guarida de todo tipo de personas, incluyendo aquellos que no son hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando en el templo el Señor Jesucristo volcó las mesas de los cambistas? Y se supone que en el templo de Dios, dice la Escritura que debía de ser una casa de oración, una casa donde se glorifique el nombre de Dios, donde haya santidad. Y el Señor les reprochó diciendo: ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es decir, que la casa de Dios se había convertido en un refugio de maleantes. Bueno, la iglesia, universalmente hablando, se convierte en cueva de maleantes. Hace días estaba leyendo una noticia de un hombre
en Estados Unidos que mató a su novia, la descuartizó y la metió en una maleta. ¿La vieron o no la vieron? La descuartizó y la metió en una maleta. ¿Y sabe bajo qué careta se presentaba? Bajo una careta de ser cristiano. Era cristiano el hombre, entre comillas. Supuestamente asistía a la iglesia, predicaba el evangelio y terminó por matar a su novia y descuartizarla. Y lo cacharon cuando iba con la maleta para afuera. Y al verla vieron que tenía restos de su novia. Así es, mis hermanos. Por eso necesitamos ser luz, necesitamos ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, una iglesia gobernada por el Señor. Por eso necesitamos vivir la palabra de Dios bajo el reino de Dios, para que tu vida evidencie la vida de aquellos que son falsos. Una vez dijo una persona: ¿sabes cuál es la mejor manera de esconder un árbol? ¿Saben cómo se puede esconder un árbol? En un bosque. ¿Sí o no? Mete un árbol específico en un bosque y lo escondiste. Ya no vas a saber cuál es el árbol que escondiste. Así pasa en la iglesia. ¿Saben cómo es fácil a un ladrón esconderse? En medio de ladrones. ¿Saben cómo le es fácil a un mentiroso esconderse? En medio de mentirosos. Y así sucesivamente. Pero cuando la verdad prevalece en una iglesia, el mentiroso es expuesto, el orgulloso es expuesto, el soberbio es expuesto, el vanidoso es expuesto. Porque los demás evidencian su naturaleza. El rebelde es expuesto, mis hermanos. Cuando los demás vivimos sujetos al reino de Dios y estamos dispuestos a obedecerle, pase lo que pase. El Señor les advirtió: el reino de los cielos es semejante, le dijo, a un grano de mostaza. Se va a predicar en todo el mundo. Pero, mis hermanos, ¿no es lo que está pasando ahorita? Una gran cantidad de cristianos, y sabe que los que no son cristianos se esconden entre los cristianos y ni se nota que no son cristianos. Le pegan a sus esposas, no pasa nada. Las maltratan verbalmente, no pasa nada. Dicen groserías, no pasa nada. Se esconden entre los cristianos y no nos damos cuenta. Por eso, mis hermanos, porque a veces no vivimos el reino de Dios o no tenemos bien claro cuál es el concepto del gobierno de Dios en la vida de la iglesia. Y pensamos que todo es absolutamente aceptable. ¿Por qué? Porque somos la iglesia y estamos llenos de amor, ¿verdad que sí? Voltea con el que tienes a un lado a ver si está lleno de amor. Y el amor todo lo acepta, ¿verdad que el amor todo lo acepta? Por eso hay pastores trans, por eso hay servidores homosexuales, porque el amor todo lo soporta, todo lo acepta. No, mis hermanos, eso no es el reino de Dios. Eso no es el gobierno que Dios quiere ejercer sobre su iglesia. No es el gobierno que como hijos debemos otorgarle al Señor, porque suyo es el reino, dice la Escritura. A Él le pertenecen, a Él le fue dado todo. Después nos habla la parábola de la levadura, la cual nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y esta parábola nos habla de cómo la iglesia sería mezclada con aquellas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, pensamientos, doctrinas, y muchos irían tras de ellas. Muchos irían tras esta. Fíjense, ahora hay cristianos que siguen más la doctrina
que a Jesús. La doctrina denominacional que a Jesús. Imagínense, por eso hay tanta denominación. Por eso hay tanto chapulín brincando de iglesia en iglesia. Porque buscan la doctrina y esa doctrina no tiene que ver a veces conforme a la palabra. Y andan buscando iglesias que piensen igual que él o que ella. ¿Por qué no buscas una iglesia que piense como Jesús? Que piense conforme a la palabra. En lugar de estar buscando iglesias que se ajusten a tu pensamiento. No es que yo tengo un concepto del bautismo así, entonces voy a buscar. ¿Por qué no investigas qué es el bautismo en la iglesia y te apegas a eso? ¿Qué es el bautismo en la palabra? Porque aquí no somos denominacionales, ¿sí sabía? Nosotros no tenemos una denominación. ¿O sí pensaba que éramos bautistas, luteranos? Por eso quiere cumplir los sacramentos. No, hermano, nosotros nos apegamos a la Biblia, a la palabra, punto. Pero hoy la iglesia está tan mezclada, hermanos, porque no se sujeta al reino de Dios. Y muchos que dicen estar en el reino, no lo están. Así como el pueblo de Israel creía estar bajo el gobierno de Dios, y el Señor les dijo: les he quitado a ustedes y les he dado a otros que sí den verdaderamente fruto, porque ustedes no están dando. Y eso nos incluye a nosotros, la iglesia. Después viene la parábola del tesoro escondido, la cual nos presenta el trabajo continuo y constante de la iglesia, la cual iría produciendo que hombres encuentren lo valioso del evangelio, de manera que estén dispuestos a vender todo lo que tienen para comprar aquello que han encontrado. Aquí ya se viene viendo la iglesia o el gobierno de Dios un poquito más fuerte en la iglesia. Y vamos acercándonos al fin de los tiempos. Personas que están dispuestas a reconocer lo valioso del Señor. Después la parábola de la perla de gran precio, la cual es semejante a la anterior. Solamente que esta nos habla de aquellos que en los tiempos o a través de los tiempos de las generaciones buscan la verdad hasta encontrarla. Y dan todo por ella. Y por último nos habla de la parábola de la red, la cual es la condición de la iglesia en los últimos tiempos, donde el Señor separará a los que son de su reino y los que no son de su reino. Porque dice que así como una red saca peces buenos y peces malos, así también en la predicación del evangelio y en la expansión de la iglesia o de la obra del Señor, habrá cristianos y no cristianos. Y después vendrán sus ángeles y separarán a las ovejas de los cabritos, para llevar en su reino a los que verdaderamente en esta tierra se sujetaron a Él, a los que estuvieron dispuestos a entender lo que refiere el reino de Dios. Un gobierno total y absoluto en el corazón de los hombres y por lo tanto en la vida de la iglesia. Así lo entendió la iglesia del primer siglo. ¿O cómo cree mi hermano que estuvieron dispuestos a morir por Cristo? ¿Cómo cree que estuvieron dispuestos a vender sus casas para que la iglesia fuera sostenida? Ojo, no le estoy diciendo que venda su casa, eran otros tiempos, era otro contexto. Pero es el mismo corazón de los que tenían ellos a los que tenemos nosotros. Si viviéramos en esos tiempos, ¿estaría dispuesto a vender su casa para que la iglesia fuera sostenida? ¿Para que la iglesia fuera sustentada? Te repito, no te lo va a pedir el Señor. Bueno, no al menos desde un púlpito. Pero entendían el gobierno de Dios, hermanos, y es lo que necesitamos entender nosotros ahora. En las enseñanzas pasadas yo les decía que le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. El gobierno de Dios está sobre nosotros. Y así como ese gobierno determinó que algunos fueran decapitados, porque eso es lo que el rey decidió y permitió, así también decidió que algunos padezcan enfermedad, que algunos se les muriera a sus hijos, que algunos murieran a temprana edad, porque dependemos del gobierno de Dios y Él decide lo que hace con nosotros. Nosotros estamos bajo sus órdenes,
y sea lo que sea que Él decida, entendemos que el gobierno de Dios en esta tierra es simplemente una probada de un gobierno eterno a su lado. Ahora, la promesa del reino de Dios no es otra, sino que los que aprendamos a sujetarnos a sus órdenes en esta tierra, reinaremos con Él en un futuro. Eso es la iglesia va a reinar juntamente con Cristo. Aquellos que se sujetaron al Rey, ahora dice la iglesia que reinarán juntamente con Él, a su lado, en esta tierra. Porque aprendimos a sujetarnos, a vivir en el reino. La Escritura nos dice, mis hermanos, que para el cristiano no debe de haber cosa más importante sino buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice en Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hablando de lo básico y elemental de la vida. Busca el reino de Dios, es lo más importante que la iglesia debe de hacer. Pero la iglesia a veces está buscando otras cosas. Dile al que tienes a un lado, no busques otras cosas. Primero dile, no te duermas. Y ya después de que se despierte, dile, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás te va a ser añadido, hermano. ¿De qué te sirve que tengas todo si no te está Dios gobernando? Si no estás siendo iglesia de Cristo. Y sobre todo si corres el peligro de que al morir no vayas a reinar con Él. Una persona que no vive en el reino de Dios bajo el gobierno de Cristo es una persona que no puede vivir como iglesia. Necesitamos aprender a sujetarnos a Cristo Jesús en todo. ¿Y todo qué es? Todo. Ya deje el orgullo, ya deja la soberbia, ya deja la vanidad, deja la altivez, deja la flojera, deja la pereza, deja todas estas cosas que van en contra del reino. Dios en su reino no quiere soldados perezosos y flojos. Imagínese un soldado que le dé flojera levantar el arma. ¡Atención! Y entonces, ay no, qué flojera. ¡Disparen! Ay no, qué flojera. Así es alguien cuando le dice, ve y predícale acá. Ay no, qué flojera. Lee la Biblia, qué flojera. No, mis hermanos, busquemos el reino sobre todas las cosas. La plenitud del reino de Dios entrará a nuestras vidas cuando Jesús venga por segunda vez. Es entonces cuando este reino invisible se hará visible en su segunda venida. Cuando Él venga por su iglesia y establezca su reino por 1000 años en esta tierra. Solo entonces alcanzará la plenitud de su gloria cuando Jesús venga personalmente y veamos a aquel a quien le hemos estado sirviendo por años, a quien la iglesia ha estado sirviendo siglo tras siglo, generación tras generación. Al final, mis hermanos, nosotros estamos puestos para ser gobernados por Él, y su iglesia se le da el privilegio de ser gobernada por Cristo. Si tú eres parte de la iglesia, entonces tú tienes que demostrar que tú estás siendo gobernado por Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Jesucristo es el Rey y gobierna sobre su iglesia. Y si alguien no es gobernado por Él es porque simplemente no le pertenece. No pertenece a su iglesia. Si alguien no es gobernado por Él es simplemente porque no ha creído verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si alguien anhela su gobierno, no es rebelde a la voz de Dios. El Señor dijo en Mateo 22,
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El rey los llamó, mas ellos no quisieron hacerle caso. ¿Qué súbdito es aquel que no le hace caso a su rey? Volvió a enviar otros siervos, diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Los que sí quisieron atender la voz del rey y prepararon su corazón y su vida para poder asistir a aquella boda. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, que decía así: obedezco al rey, acepto su invitación, pero no conforme a sus términos, sino conforme a los míos. No se preparó, no se vistió, no estaba vestido de boda. Y el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Tú eres llamado, hermano, o escogido? Tú eres de los que han aceptado el evangelio verdaderamente y han creído que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto te sujetas a su gobierno, o simplemente eres de los que fuiste llamado y superficialmente pretendes vivir la vida cristiana. Ya basta de esas cosas, estamos en los tiempos finales. Estamos en los últimos tiempos, la maldad aumenta. El Señor viene pronto y la iglesia debe de estar preparada. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin contaminación. Y solamente vamos a poder vivir así si nos sujetamos al reino de Dios. Si estamos dispuestos a vivir como cristianos, como iglesia, dispuestos a entrar al gobierno de Dios. No como yo quiero, sino como Él quiere, porque Él es el Rey. Él es el que gobierna, Él es el que da las órdenes, Él es el que nos dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Sujeta tu corazón a Dios. Entiende que le perteneces si es que es creído en Cristo Jesús. Y si no, bueno, es hora de que le entregues tu vida para que puedas ser parte de este reino, puedas participar de su obra. Si no, mi hermano, estás perdiendo el tiempo. Porque un día, así como el Señor lo dijo en la parábola de la red, vendrán sus santos ángeles y separarán lo bueno de lo malo. Los hijos del reino y los que no son de Él. Tenemos que aprender a vivir como la iglesia debe vivir. Y esto es principalmente en lo profundo de mi corazón, para después poder ser útil a la edificación del cuerpo. Aprendamos de los hechos, hermanos. La iglesia
se desvirtúa día con día. Ya no importa si eres iracundo, ya no importa si eres soberbio, tú puedes pertenecer a la iglesia. Ya no importa si eres maldiciente, no importa, la iglesia te acepta y puedes vivir pensando que estás dentro de la boda adecuadamente. Pero no nos engañemos, un día se presentará el Rey. Puede ser que se alegre contigo o te diga: oye amigo, oye amiga, ¿cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda, sin haberte sujetado al reino. Cierra tus ojos, hermano y hermana. La iglesia tiene que ser edificada bajo dos fundamentos principales. Jesús está vivo, porque Jesús es Dios. Como Dios gobierna su iglesia. Si tú pones estos fundamentos en tu vida, vas a poder ser edificado. Vas a poder buscar mayor crecimiento espiritual, una mayor vida cristiana. Si te olvidas de ellos, quizá no estés en el reino de los cielos. O quizás simplemente te hayas desviado de lo que verdaderamente debes de vivir como iglesia. Padre, te damos gracias porque en tu inmensa misericordia nos tienes aquí. Señor, queremos vivir como iglesia. Queremos volver a las primeras obras. Queremos mostrar al mundo que tú vives y que tú reinas. Cambia mi corazón, cambia mis pensamientos. Ayúdame a ser gobernado por ti en todas las áreas y en todas las formas. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia en este lugar te necesita. Yo te necesito, Jesús. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a ya no estar claudicando entre dos pensamientos. Queremos ser iglesia, una iglesia de verdad, una iglesia por la cual tú diste tu vida. Gracias por ser tan hermoso, tan paciente, tan misericordioso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para ti. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, aprendamos. Dile que tienes una, aprende, que no se te olvide, hermano, porque así se olvidaron antes y así perecieron antes. No se te olvide lo que Dios pide de ti, lo que Dios pide de nosotros, y vivamos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde, un bonito fin de semana. Los que se van de vacaciones, que el Señor los guarde en su ida, en su regreso. No se vayan al mundo, vengan, busquen al Señor y prediquen el Evangelio, ¿sale? Vivan sobre todo la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima reunión.